Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta semana que está por terminar. Te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú derramas cada día sobre tus hijos, Señor. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por Jesús y te damos gracias por tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, un jueves más, Señor, buscando de ti, Señor, conectándonos con tu Santo Espíritu y permitiendo que el mismo hable a través nuestro, Padre amado. Sé tú tocando los corazones de cada una de aquellas personas que habrán de conectarse, Señor. Cada una de las personas que durante la semana escucharán, Señor, y durante el resto del mes escucharán, Señor, esta palabra, Señor, así como las palabras anteriores que hemos hablado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú continúes obrando en sus vidas, así como estás obrando en la nuestra, Padre amado. Que podamos, Señor, levantarnos en estos tiempos difíciles, Padre, conociendo y sabiendo y con la certeza, Padre amado, que todo, Señor, lo que ocurre a nuestro alrededor, pues tiene propósito, Señor, cuando ponemos nuestra mirada en ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro castillo, que tú eres nuestra fortaleza, Padre amado. Te damos gracias una vez más, Señor, y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y y toques mis labios, Señor, con carbones encendidos, Padre amado, para que tu palabra, Señor, pueda ser proclamada tal y como tú, Señor, has decidido que la misma se proclame, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a este jueves de reflexión. Normalmente es un estudio bíblico, pero hemos hecho un paréntesis en los estudios bíblicos en las últimas semanas para dar una serie de 7 mensajes. Y este es el 6º mensaje. El domingo culminaremos con esta serie. Este pasado domingo, en la 5ª parte, hablamos bajo el subtema la sobriedad como acto espiritual. Si no lo ha escuchado y si se ha perdido alguno, vaya a YouTube, búsquelo allí en el canal de Cristo Rey IM, o escriba simplemente Pastor Ángel Rivera o Pastora Vilma Rivera y eso le va a llevar a YouTube. Ese es el hashtag. Hablamos de la sobriedad como acto espiritual. No se lo pierda. Y una vez que lo escuche, déle like y compártalo. Vivir despierto es una cultura que vive saturada. Y en esta tarde, en lo que normalmente es nuestro estudio bíblico, continuamos con la 6ª parte de esta serie y hablaremos del tema del dato a la sabiduría. Cuando saber mucho no significa vivir bien. Hay muchas personas llenándose de información y de información y de desinformación, creyendo que con eso van a ser sabios, que van a alcanzar sabiduría, que se van a convertir en personas que van a brillar en el mundo. Y muchos se están encontrando con una realidad que saber mucho no significa que van a vivir bien, que van a ser prósperos, que van a tener éxito en la vida por todo lo que saben. Y ustedes saben, hemos estado diciendo o hablando en los últimos 5 semanas que nunca en la historia el ser humano había tenido acceso a tanta información. Tenemos datos, acceso a información literalmente en nuestros bolsillos. Lo único que tiene que hacer es sacar el celular. Hoy en día el celular es más fuerte que una PC de principios de los años 90, cuando empezaron la IBM tiró la 286. Después vino la 386 y la 486 y por ahí siguieron el Pentium y todas esas cosas. Ya Intel va por el i9 o el i9. Sin embargo, los celulares son más poderosos que una computadora. Porque usted no puede meterse una computadora en el bolsillo, pero usted puede ponerse el celular en el bolsillo y tener acceso. Ni siquiera tiene que estar conectado al internet para tener acceso a tanta información.
Tenemos respuestas en cuestión de segundos y opiniones interminables. Y es aquí donde nos encontramos con la gran paradoja de nuestro tiempo. Sabemos mucho, y mira que sabemos mucho, pero es increíble la cantidad de gente que viven confundidos con todo lo que saben, desorientados, despistados, completamente equivocados, viviendo un total engaño por lo que creen que es una verdad. Porque a pesar de que estamos informados, lamentablemente muy pocos son transformados. Están conectados todo el tiempo. Sin embargo, con toda la información que reciben, tantos son los que viven en un constante desenfoque. En medio de todo ese conocimiento, de toda esa información, lo que hay es un total desenfoque. Y la Biblia hace una distinción fundamental y clara que tal parece que nuestra cultura ha olvidado. Aún en el círculo eclesiástico, muchos parecen que se han olvidado de eso. La Biblia es bien clara y nos enseña que no es lo mismo información que sabiduría. Y en esta noche Dios quiere llevarnos del dato a la sabiduría, de esa constante tendencia de acumular conocimiento para que podamos vivir con entendimiento. Y para eso vamos a comenzar con un principio bíblico, un principio del reino de Dios. Y apúntelo, amado. Sin Dios el conocimiento se desorienta. Sin Dios el conocimiento se desorienta. Usted podrá tener todo el conocimiento del mundo, pero si Dios no está metido en la fórmula, usted va a vivir una vida donde cree que va hacia el norte, pero en realidad va hacia el sur. Su GPS va a estar completamente fuera de calibración. Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. En donde Dios habla por medio del proverbista. Y dice en el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego añade, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera que si usted está lleno de mucha información y no ha logrado hacer nada con esa información, no ha permitido que Dios lo guíe a usted para que esa información lo lleve a ser verdaderamente sabio, entonces usted está despreciando la sabiduría ni la enseñanza que Dios quiere darle. ¿Y sabe cómo la Biblia le llama eso en Proverbios 1:7? Una persona insensata. Fíjese que la Biblia no dice que el principio de la sabiduría es la información. Lo que sí dice en cuanto a la sabiduría es que esta está fundamentada, o sea, comienza ¿con qué? Con el temor de Jehová. No es que usted le tenga miedo a Dios, es que usted respete a Dios, honre a Dios y obedezca a Dios. Eso es lo que quiere decir temor. Que cuando usted piensa en Dios, temor reverente, usted lo respete. Eso es lo que se llama temor reverente, como acaba de decir la pastora. Eso significa que la sabiduría no empieza en nuestra mente. Empieza con la postura de nuestro corazón para con Dios. ¿Cómo está mi corazón en cuanto a Dios se refiere? ¿Cuán alineado está mi corazón? Y cuando hablo del corazón estoy hablando de las emociones, de mis sentimientos. ¿Cómo yo pienso de Dios? ¿Cómo yo opino de Dios?
¿Qué significa Dios para mí? ¿Cuán importante es Dios para mí? Allí es que empieza la sabiduría, con la postura de nuestro corazón para con Dios. No con lo mucho que yo sé. No se deje engañar. Cuando hablamos de la postura de nuestro corazón para con Dios, no nos estamos refiriendo a emociones superficiales. O sea, a reacciones emocionales momentáneas que no necesariamente reflejan una transformación real del corazón. Son sentimientos reales, pero no siempre producen en nosotros un compromiso espiritual para con Dios. Ese es el problema. Jesús mismo habló de esto en la parábola del sembrador, en Mateo 13, donde hablaba de que muchos recibían la palabra. ¡Qué tremendo mensaje!, dijo Jesús. Ese tipo está pasado. Tremenda sabiduría que tiene ese hombre. Pero con todo lo que escucharon, no crearon raíces profundas. Algunas de estas emociones superficiales pueden ser, por ejemplo, entusiasmo momentáneo. Es cuando alguien se emociona con un mensaje, una experiencia espiritual o un ambiente. Ese servicio estuvo brutal. Ese pastor se botó, dejó el alma en el altar. Ese profeta, qué palabra dio. Y usted salió de allí igual o peor que como entró. Porque a pesar de ese mensaje, a pesar de esa experiencia espiritual, a pesar del ambiente en que el espíritu se movió, no causó ninguna decisión en usted profunda. Como sucede hoy en muchas iglesias. Emoción en el momento, motivación temporal, pero sin cambios duraderos. No importa cuánto decore en el altar, no importa cuán poderosa sea la adoración, cuán profesional sea la música, no importa que pongan una pantalla más grande que la que tienen el Orlando Magic allí en el Orlando Arena. Podrán tirar todas las luces y los humos habidos y por haber para tratar de estimular a la gente. Es un entusiasmo momentáneo. Y esto nos lleva a otro principio. La emoción puede iniciar algo, amado, pero solo la convicción lo sostiene. La emoción puede provocar un entusiasmo, pero solamente la convicción es lo que te va a llevar a ti a mantenerte firme en lo que ese mensaje, en lo que esa experiencia, en lo que ese ambiente provocó en aquel momento. Ese mover del espíritu. Segunda emoción superficial, tristeza sin arrepentimiento. No toda tristeza es arrepentimiento verdadero. La Biblia habla de dos tipos de tristeza. Tristeza según Dios. Esa produce cambio. Y la otra es tristeza emocional. Solo produce culpa. Usted te siente culpable, pero sigue siendo el mismo o la misma. ¿Quiere ver mejor ejemplo que nos presenta la Biblia entre Judas Iscariote y Pedro? Uno sintió remordimiento mientras que el otro sintió arrepentimiento. Ambos lloraron, ambos se sintieron mal, pero uno solamente cambió su corazón. Segundo de Corintios, capítulo 7, versículo 10, explica esta diferencia. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por eso que la tristeza según Dios produce cambio,
Y la tristeza emocional solo produce culpa. Y eso lo vemos, como dije ya, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Tercera emoción superficial. Admiración sin rendición. Es posible admirar a Dios. Es posible admirar la Biblia. Es posible admirar a Jesús sin realmente someter nuestra vida a Él. Muchos admiraban la enseñanza de Jesús. Usted lo puede ver en los evangelios. Pero no lo seguían cuando se daban cuenta lo que costaba seguir a Cristo o lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso vemos muchas personas que se emocionan, admiran, ven el programa, ven el crecimiento en la iglesia, ven toda la administración, la organización, la estructura y todas esas cosas. Pero cuando se dan cuenta de lo que cuesta seguir a Cristo, lo que muchas veces hay que sufrir, lo que hay que soportar, lo que hay que perdonar, lo que hay que... Dice, eso no es para mí, una pastora. Porque admirar no es lo mismo que seguir. Usted puede admirarlo. No por eso está siguiendo en camino hacia el reino de Dios. Cuarta emoción superficial. Fe emocional sin profundidad. Es una fe basada más en lo que se siente que en lo que se cree. No, porque yo siento esto, yo siento aquello. Usted puede sentir todo lo que crea, pero eso no es fe. Eso es una emoción. Cuando usted tiene una fe emocional sin profundidad, cuando las emociones bajan, ¿sabe lo que pasa? La fe también baja. Jesús describió esto como los que reciben la palabra en pedregales. Reciben con gozo, pero no crecen. No, sus raíces no son profundas. Y cuando viene la prueba, se echan para atrás. Cuando las cosas se ponen calientes, cuando se ven lo difícil que es tomar esa cruz cada día y seguir a Cristo, ahí dicen, esto no es para mí. Yo voy y me siento allí, doy mi ofrendita. Cuando hay una actividad, participo de la actividad, pero de lejito. Tan pronto termina el servicio, me voy y vuelvo la semana que viene, si puedo. Quinta emoción superficial, culpa sin transformación. Sentirse mal por algo no significa haber cambiado. Una persona puede sentir culpa y prometer cambiar, pero nunca rendir su corazón realmente. Y esto nos lleva a otro principio espiritual. La culpa mira hacia el error, pero el arrepentimiento provoca que se rinda nuestro corazón. De manera que Dios no rechaza las emociones, pero tampoco las confunde con madurez espiritual. Si alguien puede ver el corazón y ver el retrato y el panorama completo, es Dios. No hay manera de engañarlo. Por eso cuando Él mira nuestro corazón, Él no rechaza nuestras emociones. Él mismo las puso allí. Él nos creó con esa capacidad, con esa diseño de ser seres emocionales que sienten emociones. Pero Él sabe que esas emociones no dictan nuestra madurez espiritual. Porque una persona puede llorar y no cambiar. Puede sentir y no rendirse. Puede emocionarse y no obedecer. De manera que Dios no solo busca lo que sientes en un momento. Busca la dirección en la que tú decides vivir. Y la dirección en la que tú decides caminar. Yo dije que cuando hablamos de la postura de nuestro corazón delante de Dios, no nos estamos refiriendo
a emociones superficiales, sino a la actitud interior, a la disposición espiritual y a la intención profunda con la que una persona responde a Dios. Y en la Biblia, el corazón representa el centro de la voluntad, nuestra mente y las decisiones morales que tomamos. Veamos algunas posturas del corazón que la Biblia destaca. Número 1, un corazón humilde. Dios responde a la humildad, no al orgullo religioso. Escúchalo bien. Dios responde a nuestra humildad, no a nuestro orgullo religioso. Usted podrá sentirse súper espiritual porque usted es de la iglesia de la alta montaña de la fe, donde el Espíritu Santo baja y cubre todo lo que... Tener un título más largo que... En el Salmo 51:17, David dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe de qué esto habla? Esto habla de una persona cuyo corazón reconoce su necesidad de Dios. Eso fue lo que Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre de espíritu, una persona que reconoce que sin Dios no es nada. De eso que habla este salmo. De una persona cuyo corazón reconoce que necesita de Dios todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces entiende que la humildad abre la puerta a la gracia de Dios. Usted quiere vivir en gracia, usted quiere ser bendecido, usted quiere alcanzar el propósito de Dios para su vida, usted quiere que esas profecías que le han dado, que ya se le han dado 1, 2, 3, 4 veces, y usted no puede dormir y se siente a veces frustrado porque se siente que no está caminando en esa dirección. Conviértase en una persona humilde, porque la humildad abre la puerta a la gracia de Dios. Segunda postura del corazón. Un corazón sincero, íntegro. Dios no busca perfección externa, sino sinceridad interna. No se trata de cuán bueno tú puedes predicar, no se trata de cuán bueno tú puedes enseñar, no se trata de cuán bueno tú puedes cantar, con la excelencia que tú puedas servir, sino cuán sincero tú eres internamente. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice que los ojos de Dios buscan a aquellos cuyo corazón es perfecto para con Él. Eso habla de un corazón completo, sincero para con Dios. Esto habla de transparencia espiritual, de no vivir una doble vida y de buscar a Dios de verdad, genuinamente, no solo por apariencia. Que lo que usted fue el domingo, cuando fue a la iglesia, que alzó las manos y brincó y saltó y habló hasta lenguas y qué sé yo, así mismo es usted en la intimidad de su casa, donde nadie lo ve. Esa misma honra, ese mismo respeto, esa misma devoción que usted presentó para los demás, o que por lo menos los demás lo vieron, no que usted lo hiciera para que lo vieran. Así mismo es usted en la intimidad de su hogar. Y en buen español, Dios trabaja con corazones genuinos, no con máscaras religiosas. Tercera postura del corazón. Un corazón obediente. La verdadera postura del corazón para con Dios se ve en la obediencia, no solo en el conocimiento. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13, se resume lo que Dios pide. Temerle. Esto es respeto, honra
no es miedo. Andar en sus caminos y amarle y servirle con todo el corazón. Y esto nos lleva a otro principio espiritual. Un corazón bien alineado produce una vida alineada. Si usted ve, está alineado para con Dios. Si Dios es la prioridad en su vida, si usted le teme a Dios, si usted obedece a Dios, y usted le sirve a Dios y lo ama con todo su corazón, su vida, no importa cuánto truene, cuánto relampaguee, cuánto suban la gasolina, cuántos bombazos tiren por allá, usted va a vivir tranquilo, va a vivir feliz, no le va a faltar nada. ¿Por qué? Porque un corazón bien alineado produce una vida alineada. Su vida va a ser un reflejo de lo que es su vida, de lo que es su corazón para con Dios. Cuarta postura del corazón. Un corazón enseñable. Un corazón correcto delante de Dios siempre está dispuesto a ser corregido. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el rey David. Y aunque, mire, si alguien falló gravemente delante de Dios fue David. No fue perfecto, pero siempre regresaba a Dios cuando era confrontado. Por el contrario, el rey David muchas veces justificó sus errores en lugar de arrepentirse. De modo que Saúl defendía su posición, mientras David rendía su corazón. Un corazón enseñable. ¿Y sabes qué? Muchas veces, ¿a quién usted cree que a pesar de que no son perfectos y cometen errores, mejor dicho, lo voy a decir en plural, cometemos errores, ¿a quién es que Dios usa para enseñar, para corregir, para dar dirección al pueblo? A los pastores. Y lamentablemente hay muchas personas que no tienen corazones enseñables. Y todo está bien mientras no los corrigen. Tan pronto los confrontan y buscan corregirlos, se van. Quinta postura del corazón. Un corazón que confía en Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto significa que tenemos que depender de Dios más que de la lógica humana nuestra. Que debemos descansar en su carácter y reconocer su soberanía. Pero hay gente que quiere saber más que Dios. Y pueden leer eso y todavía piensan que ellos tienen la razón. Y confían en ellos más que en el mismo Dios, más que en la misma palabra. Y yo dije ahorita que el que estaba alineado con Dios, su vida estaba alineada. Sexta postura del corazón. Un corazón que ama a Dios sobre todo. Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro corazón. En Mateo 22, 37. El problema del ser humano, amado, no es primero su conducta, sino su afecto desordenado. Porque en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, aman su trabajo, aman la cuenta del banco, aman sus hijos, aman su esposa, aman su tiempo, aman su hobby, sus pertenencias, aman todo lo que el mundo ofrece, pero no aman a Dios con todo su corazón. Es como un amor part-time. Si sobra, y bien más el tiempo que pasan escuchando el ruido del mundo que buscando
ese silbido apacible de la voz de Dios en un tiempo de intimidad, porque ni siquiera sacan tiempo para eso. Es un afecto desordenado, porque cuando nuestro corazón no ama correctamente, nuestras prioridades cambian, nuestras decisiones cambian y sobre todo cambia la dirección de nuestra vida. Cuando nuestro corazón ama correctamente, cuando Dios es el centro de nuestra vida y amamos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a ser perfectos, amados, vamos a seguir siendo igualmente de imperfectos y de pecadores, porque esa es nuestra naturaleza. Pero sobre todo eso, cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos correctamente, nuestras prioridades van a cambiar, nuestras decisiones van a cambiar y la dirección de nuestra vida va a cambiar. De modo que la postura correcta de nuestro corazón delante de Dios incluye humildad, que reconozco que necesito a Dios. Incluye sinceridad, porque no pretendo ser lo que no soy. Incluye obediencia, porque respondo a su palabra. Incluye sensibilidad, porque permito que Dios me corrija. Incluye confianza, porque dependo de Él. Incluye amor, porque Él es mi prioridad. Dios no trabaja primero con nuestras manos, amado, ni con nuestro talento, ni con nuestro ministerio. Dios siempre empieza con nuestro corazón. Podemos decir con toda certeza y convicción que cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida, la sabiduría pierde su orientación correcta. ¿Y qué usted cree que sucede? 3 cosas suceden. Número 1, nuestro conocimiento se vuelve soberbio. Sin referencia a Dios, la sabiduría puede inflar el ego. La persona confía más en su propia capacidad y deja de reconocer su dependencia y límites. Es un problema serio. Cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida, la información se vuelve confusa. Hay muchos datos y opiniones, pero sin fundamento en la verdad, porque todo se mezcla. Falta un criterio claro para interpretar la realidad y tomar decisiones sabias. Cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida, la información se vuelve peligrosa. La capacidad de pensar y crear sin valores ni dirección divina puede usarse para manipular, para justificar errores o para dañar a otros. Es por eso que la inteligencia necesita carácter y propósito para edificar. Y eso solamente lo produce Dios. De modo que cuando Dios no es el centro, la sabiduría pierde humildad, claridad y dirección. Pero cuando Él es el centro, el conocimiento se ordena, la mente se ilumina y la inteligencia se vuelve constructiva. Aquí encontramos una verdad firme y poderosa. El mucho conocimiento sin temor de Dios no produce madurez, produce arrogancia. Y por eso usted ve tantas personas con unas preparaciones académicas y unos títulos enormes que se conocen la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y la pueden interpretar, pueden escribir cientos y cientos de comentarios bíblicos por lo mucho que saben. Pero donde no hay temor, no hay madurez. Y lo que hay es arrogancia. Y cuando hablo de madurez espiritual, donde una persona cada día más se parece más y más y más a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es así. Porque la información que no transforma solamente infla.
Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces el problema no radica en saber. Eso no es malo. Estudie todo lo que tenga que estudiar. Si puede llegar a un bachillerato, si puede llegar a una maestría, si puede llegar a un doctorado, si puede tener 1, 2, 3, 4, 5 doctorados, mira, hágalo. Porque el problema no está en cuánto usted sabe. El problema es saber sin obedecer. ¿De qué me sirve a mí tener títulos universitarios? Hablando en términos teológicos. Si no me voy a someter a la voluntad de Dios. Si no voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Si mi agenda no es la de Cristo, la del Espíritu. Si no saco tiempo para buscar la dirección de Dios, para que Dios me diga qué hacer con todo eso que yo he aprendido, para comunicárselo al pueblo. El problema no radica en saber. El problema es saber sin obedecer. Vivimos en una cultura que consume sermones, guarda versículos y se los aprende de memoria y escucha una gran diversidad de enseñanzas. Pero, y este es un enorme pero, esto es un pero bien grande, no siempre permite que la verdad confronte, transforme y moldee su vida. Y aquí hay una advertencia de parte de Dios. La información espiritual sin aplicación produce ilusión de crecimiento, pero no produce fruto. Usted se preguntará, pastor, ¿pero por qué? Porque la sabiduría bíblica se mide por fruto, no por datos. No se crea que el que se conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis y la sabe interpretar y tiene una teología y tiene una capacidad para embaratar esos versículos bíblicos y explicártelos de una manera que tú te quedes ¡wow! Y te hace unas exégesis profundas. Esa persona solamente es sabia si todo ese conocimiento le lleva a producir fruto de vida eterna. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si nosotros tenemos todo el conocimiento teológico desde Génesis y Apocalipsis, no sabemos la Biblia de cabo a cabo, la podemos hasta recitar de memoria, pero no andamos como Dios quiere que andemos. No llevamos ningún tipo de fruto en cuanto a obediencia y buenas obras. Y no tenemos ningún conocimiento de Dios, o sea, no pensamos como Dios, no sabemos qué es lo que Él quiere que hagamos mañana y terminamos haciendo lo que nos da la gana. Y no hablamos como Dios habla. No sabemos nada. Que observa el orden, conocimiento de su voluntad, vida que agrada a Dios y fruto en buenas obras. Le decía Pablo a la iglesia de Colosas. Por lo tanto, la sabiduría bíblica no es saber mucho, es vivir conforme a la verdad de Dios. Nuestra sabiduría se nota en nuestras decisiones. Nuestra sabiduría se ve en lo que elegimos cada día. Cuando nuestra prioridad es honrar a Dios, cuando pensamos en las consecuencias y actuamos con discernimiento, no por impulso.
Nuestra sabiduría se expresa en carácter. Produce benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, paciencia y amor. No es solo información en la mente, sino formación en nuestro interior. Nuestra sabiduría se revela en cómo vivimos. Se hace visible en nuestra manera de hablar, al relacionarnos, al trabajar y al reaccionar. Nuestra vida diaria se convierte en un reflejo práctico de lo que creemos. Que usted mete la pata en un momento dado y siga andando como si nada, usted tiene un problema serio. ¿Sabe los cocotazos que este siervo coge cada vez que cae en un tapón de aquí de Ponciana? Por la impaciencia. Cuando alguien, después de estar 5 minutos esperando en el tapón y los carros empiezan a moverse y hay uno allí testeando y uno con ganas de darle un bocinazo. Y a veces pasan pensamientos por dentro o uno dice lo indebido y viene el Espíritu Santo. Ajá. ¿Te acuerdas lo que estaba predicando el domingo? Eso se llama madurez espiritual. Sensibilidad a la voz de Dios y uno dice, perdóname, Señor. Porque nuestra sabiduría se revela en cómo vivimos. No se trata de saber más versículos, sino de vivir como Cristo vivió. Entonces, sabiduría es saber cómo vivir, no solo qué saber. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídasela a Dios. Observe algo clave. Dios no promete darnos todas las respuestas, pero sí promete darnos sabiduría. Pastor, pero usted está ahorita hablando de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de responder correctamente en el momento correcto, guiados por la verdad y el discernimiento. Y esa verdad y ese discernimiento te la da Dios a través del Espíritu Santo. Es saber cuándo hablar. Hablar para edificar, aclarar o corregir con gracia. Porque no todo debe decirse, pero lo que se dice debe traer vida. Es saber cuándo callarse la boca. Entender que el silencio también puede ser madurez, porque callar evita conflictos innecesarios y permite escuchar a Dios y escuchar a otros. Porque a veces es que nos gusta hablar y hablar y hablar y no nos callamos la boca. Es saber cuándo esperar. No todo se resuelve de inmediato. La sabiduría reconoce los procesos y confía en el tiempo de Dios sin apresurarse por ansiedad. Esto no es un fast food restaurant, que de fast food no tienen nada. Es saber cuándo obedecer. Cuando la dirección es clara, la sabiduría actúa. No se queda solo en reflexión, responde con fidelidad a lo que Dios muestra. Cuando Dios te muestra que tienes que hacer algo, sea que tengas que pedir perdón, sea que te levantes temprano a orar, sea que vayas al servicio aunque estás cansado, sea que te levantes a la hora que te tengas que levantar porque tienes algo que hacer para Dios, eso es ser sabio. Es saber cuándo obedecer. En resumen, la sabiduría es discernir el momento y la acción correcta, viviendo con sensibilidad a Dios y dominio propio. De manera que en esta noche llévate esta frase y adáptala y vive por ella. La sabiduría no elimina los problemas, pero nos enseña a caminar correctamente dentro de ellos. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Quién más sabio que Jesús? Estar conectado de Jesús es estar conectado de la fuente de sabiduría.
Porque Juan dijo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Por él fueron todas las cosas creadas y él es la luz que alumbra a los hombres. Entonces la sabiduría no elimina los problemas, pero nos enseña a caminar correctamente dentro de ellos. De manera que en esta noche Dios nos hace un llamado, como el llamado que hizo Jesús a construir sobre la verdad vivida, según Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé ¿con qué? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos? La diferencia entre el prudente y el insensato fue que ambos escucharon. ¿Qué fue lo que escucharon? Las palabras de Jesús. Ambos conocían. ¿Por qué? Porque escucharon las palabras, pero solamente uno obedeció. Y aquí está la clave final. La sabiduría no está en oír, sino en hacer. En hacerlo. Usted lo puede escuchar, usted podrá escuchar, llevar años y años y años escuchando mensajes, escuchando profecías, escuchando congresos, qué sé yo cuántas cosas. Pero si eso no ha producido cambio en su vida, si usted no lo ha llevado a la realidad, no lo ha hecho, ¿de qué le sirve? Entonces, en esta tarde, te dejo con estas preguntas para que reflexiones. ¿Estamos acumulando información o viviendo transformación? ¿Qué verdad conocemos, pero aún no obedecemos? ¿Dónde necesitamos menos datos y más dirección de Dios? Lo que Dios nos pide hoy no es aprender algo nuevo, sino a vivir lo que ya sabemos. Termino diciendo de que Dios no nos llamó a ser expertos en datos. Dios no nos llamó a ser grandes teólogos, grandes exégetas de la palabra, grandes predicadores, grandes profetas, evangelistas, ministros, siervos, servidores, sino a ser testigos de una vida transformada. Porque nuestra meta no es saber más, sino vivir mejor. De manera que el llamado de Dios en esta tarde es que dejemos de solo consumir verdad. Permitamos que la verdad nos forme y que caminemos en sabiduría. Porque cuando el conocimiento se somete a Dios, la información se convierte en sabiduría y la sabiduría produce vida. Amado, Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Comparte este video, dale like, compártelo, ve a YouTube. Suscríbete al canal de Cristo Rey. Y sobre todo, si tú eres de los que honras a Dios y bendices a Dios por tus diezmos y tus ofrendas y sientes y deseas bendecir este ministerio, lo puedes hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IOM. Y el próximo domingo a las 9 de la mañana vamos a cerrar esta serie
menos ruido y más verdad. Vamos a hablar de volver al centro en una cultura que vive distraída. Buenas noches, Dios te bendiga, bendiciones.